The Truck Savers Show, porque los fierros nunca mienten. En transmisión internacional de El Heraldo Radio, uniendo México y Estados Unidos. Pues bienvenidos a otro programa más del Truck Savers Show, y el día de hoy tuvimos que viajar hasta Sudamérica, hasta Brasil, para venir a entrevistar a una persona que tiene muchísima experiencia, y ya vamos a hablar de eso en el tema de las llantas, un tema del que muy pocos están hablando y que nosotros hemos estado aquí obviamente aterrizando en nuestros canales. Estamos por el Heraldo de México. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en vivo, y estamos también a través de Now Media para Estados Unidos, y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, los Truck Savers, y ahí es donde estamos hablando de todos los problemas de la industria. Uno de ellos, hemos estado hablando mucho de traileros, de choferes, etcétera, pero una de las grandes molestias es las llantas, y por eso viajamos invitados por varias empresas acá a una expo, Automec, y hemos realizado esta entrevista para ustedes con el señor Durval Amaral. ¿Cómo está, señor? Buenos días, muy bien, gracias ahí por la oportunidad. Estamos aquí con una feria muy grande en Brasil y abierto a entender un poco más de las llantas, ¿no? El señor Durval, como pueden escuchar, habla perfecto español con su acento brasileiro, ¿no? Futboleiro, pero lo que sí sabe es hablar mucho de llantas, de pneus, como dicen por acá, o neumáticos, también se les llama mucho en Sudamérica. Señor Durval, usted trabajó no vamos a decir nombres para no quemar a las compañías, para no hablar mal de nadie. Bueno, sí vamos a hablar mal de muchas, pero no de una en particular. No, usted trabajó muchos años en la industria. Sí, yo trabajé 34 años en la industria de llantas, ¿no? En dos industrias distintas, pero americanas. Y empecé justo en la área de servicio a flota, en mantenimiento, ¿no? Okay. Y después fui ahí a algunas posiciones, llegando a ser un gerente general de Latinoamérica, y conocí varios mercados y mucha cosa en términos de mantenimiento y de performance de llantas. Entonces, tiene ahí alguna historia, ¿no? No, y por eso le agradezco muchísimo que estemos aquí platicando. Antes de empezar a grabar, hablábamos de los principales gastos de la industria del transporte. En su opinión, ¿cuáles son? Oye, de forma general, en todos los países que buscamos, incluso Europa, Estados Unidos y Sudamérica en general, estamos ahí en primero es combustible, ¿no? El diésel. Después son las llantas, por increíble que parezca, pero cuando hacen mucho control de los costos reales de las flotas principalmente, que muchos hacen muy bien control, las llantas son el segundo, y después la parte de mantenimiento general, ¿no? Con motor, suspensión y todo más, ¿no? Y después viene los mano de obra, ¿no? Y así va, pero primero diésel, después las llantas. Entonces son muy importantes saber cómo aprovechar máximo de esos productos. Y yo pienso que, y estoy de acuerdo, que son los principales costos el diésel y las llantas, y también creo que son los gastos que menos cuidamos, porque yo veo mucho a los transportistas que se enfocan mucho al motor. Los códigos de falla, y que el motor, el cambio de aceite del motor, el mantenimiento preventivo al motor, pero no hablamos del mantenimiento preventivo a las llantas, no vemos el tema del rendimiento de combustible, donde hay muchos factores. Inclusive yo pienso que las llantas tienen mucho que ver con el consumo de combustible. Total. Si tú tienes las llantas en condiciones dentro de lo que indican los fabricantes de la llanta, las manufacturas, y también el fabricante del vehículo, si tiene la llanta dentro de las especificaciones, eso va a influenciar directamente en términos tanto del más larga vida de la llanta, como también una economía de combustible.
né? E aí são vários fatores que afetam na questão de economizar diesel com mantenimiento preventivo de las llantas, ¿no? Yo le preguntaría a mis amigos traileros, troqueros que trabajan para alguna compañía, si ustedes ven si hay algún tipo de mantenimiento, háganmelo saber, me gustaría compartir las experiencias. Y yo cuando he platicado o he subido videos donde digo, yo no conozco a nadie que haga esto, nadie que haga el otro, hay muy pocos que me mandan mensajes diciendo, sí, en mi compañía sí, o sí, nosotros sí. Así es que, es un tema. Ahora, habla de los factores que pueden haber. ¿Cuáles son los factores que nos dan un desgaste prematuro de llantas? Bien, el principal es la presión de aire. Entonces, ese es como la vida de la llanta, por tener ahí un rodar más frío, más uniforme. El segundo punto es la alineación de todo el sistema de los trucks y principalmente de las, ¿cómo llaman? De los remolques, de las cajas. Los remolques. Todo. ¿Cómo lo dicen en portugués? Aquí hablamos carretas. Carretas, ¿verdad? Pero eso es fundamental para tener no solamente menos arrastres de la llanta, arrastre, y más que se performa de una forma sin mucho atrito. Entonces eso está directamente ligado a presión de aire y principalmente la alineación. A mí me hace mucho sentido que diga, si hay un eje, y yo lo menciono mucho, hay gente que me dice que estoy loco, que no se necesita alinear tanto, pero si hay un arrastre, o sea, porque el eje está desalineado, está viendo para el Océano Pacífico y el otro para el Atlántico, pues ¿qué pasa? Que las llantas se están arrastrando. Al arrastrarse, pues es como llevar un eje, una llanta enfrenada. No hay, le estamos causando una resistencia al rodamiento excesiva. Entonces vamos a tener desgaste de llantas y también vamos a tener, obviamente, pues más consumo de combustible, ¿no? ¿Sí? En la realidad, eso es totalmente dentro de una visión que es muy importante que tanto los empresarios de transporte como la gente que son autónomos, que tengan en su mentalidad una preventividad de su mantenimiento, no solamente de las llantas, como de alineación porque ahí sí, los arrastres te traen un desgaste irregular de las llantas, entonces ela vai tardar, vai se gastar mucho más rápido. Y la otra cosa es que realmente estamos viendo que por un esfuerzo mayor de los motores se va a gastar más combustible, ¿verdad? Ese es un buen punto. Si hay un eje que está desalineado y se está arrastrando, entonces significa que ese motor está trabajando extra también. Entonces también estamos desgastando el motor nosotros mismos. Sí, hay un esfuerzo además del natural de todo equipo, y eso hace con que todo el sistema trabaje con un esfuerzo mayor y un desgaste más grande. Eso genera mucho costo y si tú haces algo preventivo, con certeza ese costo puede reducir, ¿no? Tema importantísimo, el alineamiento de los ejes nos afecta desgaste de llantas por excesivo fricción o por resistencia al rodamiento, lo cual nos causa que el motor trabaje un poquito más forzado, obviamente va a gastar más diésel. Entonces no solamente gastamos más llantas, sino que también mucho más diésel. Pregunta, ¿solamente se requiere alinear el eje delantero de un camión? No, es muchísimo importante que ustedes tengan un trabajo de hacer con que todo el conjunto esté muy bien alineado y así alineado el paralelo para que no tenga arrastre. Y los delanteros y también de tracción son mediciones distintas que es importante seguir las especificaciones de los fabricantes, de la ensambladora del vehículo, porque eso va a hacer con que cuando ello va en movimiento, el sistema va a mover de forma más paralela posible
evitando esses arrastros, né? Então, esse é o ideal e tem que ser de forma preventiva, um programa de mantenimento por quilômetro. Então, se estabelece aí a cada 10 mil quilômetros ser uma verificação de alinhamento, de alinhação, ou algumas atividades também pode ser que tenha um programa de mantenimento mais curto ou com mais largo prazo. No todos los camiones requieren el mismo mantenimiento porque diferente la aplicación. Si andas más en la ciudad tienes necesidades diferentes a si andas mucho en carretera, si manejas en la construcción, si andas en las cajas secas. Entonces deberíamos establecer un programa de mantenimiento. Me gustó mucho eso, preventivo. Yo veo en el taller que mucha gente llega y nos dice, quiero alinear mi camión porque me desgastó las llantas delanteras y voy a poner nuevas. La pregunta es, ¿y por qué no antes para evitar cambiar las llantas? ¿Por qué nos esperamos tanto? Entonces ahí creo que hay una gran oportunidad. Cuando nosotros decimos, oye, alinea tu camión, los 3 ejes, mucha gente nos dice, no, es que nomás el eje delantero es donde me la estás gastando, pero el eje trasero tiene mucho que ver con el eje delantero, ¿no? Si hay un eje que esté viendo para un lado, pues obviamente nos va a afectar. Sí, igual la tracción, ¿no? Porque la tracción, si él está empujando para un lado distinto de donde tú quieres ir, él va a provocar lo mismo arrastre, ¿no? Igual, cuando está empujando el trailer, ¿no? Ahí tenemos también una dificultad más grande y más esfuerzo, como hablamos. Entonces, es esencial que se haga una verificación de todo el sistema. Todo el sistema se refiere camión y remolque, troque, trailer, todo completo. Si son 6 ejes, 5 ejes, los que sean, todos se tienen que alinear porque yo también lo he mencionado mucho porque lo aprendí en un curso que tomamos de alineación, que un eje trasero del remolque, de la carreta, de a mero atrás, puede causar desgaste prematuro, no nada más en las llantas de ese remolque, sino también del camión en mero enfrente, ¿no? Entonces, porque si el remolque te jala para un lado, pues tú corriges con el volante y ahí se te está desgastando muchísimo más las llantas. Y entonces andamos llorando porque ¿cuánto cuestan las llantas ahorita? Las llantas están y no solamente las llantas, ¿no? Todo que se dice ahí de mantenimiento, hoy estamos sufriendo ahí con los altos costos. Eso impacta directamente en la eficiencia de transporte. Sí. Y una cosa que es muy importante es entender que cuanto más fría la llanta estuviera trabajando, más ela va a performar. Entonces, todo ese sistema de arrastre trae más calor. Y con calor, la goma se va a desgastar más rápidamente. Porque la calentada se consume muy más rápido. Entonces, cuanto menos atrito, más fría y más performance. Esa no me la sabía y nunca la había escuchado y es muy buena. ¿Por qué se nos puede calentar la llanta? ¿La fricción por no estar bien alineado? ¿Alguna otra causa por la cual se nos pueda calentar? Sí, es la causa principal que es la presión de aire. Eso, si tú estás trabajando con una presión de aire abajo de la recomendación, y la recomendación siempre va a cargo de aquello que el fabricante de la llanta especifica y el fabricante del camión, de los equipos, están especificando, porque depende también del peso que se transporta. Entonces, es muy específico para cada tipo de transporte la especificación de presión de aire. Si tú tienes una presión de aire abajo, ¿qué parece? Ele vai fazer mais flexão e essa flexão demasiada vai acalentar muito mais o sistema. E aí, não somente traz temperatura alta para a llanta, que vai ter consumo da goma mais rápida, como por todo o sistema de freno, todo isso se vai gastar muito mais, porque trabalha mais caliente. Los valeros, la espiga, la masa, todo eso tiende a calentarse más y entonces le estás desgastando también tú o bajándole la vida.
por causa de la presión de aire de las llantas, pudieras gastar más balatas, más frenos, más valeros, más masas, más mantenimiento. Qué importante se vuelve entonces la presión. Ahora, nosotros en el taller, cuando nos llegan camiones, les pasamos un escáner para ver cómo se está desgastando el dibujo. Nos da un gráfico bien interesante. Y yo diría que más del 80% de los camiones nos marca presión de aire inadecuada. Entonces, muchas veces detectamos que hay dos patrones. O se les desgasta por las orillas o se desgasta mucho exactamente en el centro. Entonces, yo pienso que si es a las orillas es porque la presión está baja. Si es en el centro es porque se hizo una especie de globo y entonces trae demasiada presión de aire, ¿no? Exacto. Ese es un efecto, ¿no? Además, si estás trabajando con una presión de aire arriba de la necesidad, porque el efecto de la presión, cuando ela está dentro de las especificaciones, el piso de la llanta va a estar 100% o muy próximo de 100% en contacto con el piso. Y si tú estás demasiado abajo de o con una presión abajo de la recomendación, las bordas, las laterales, sí, van a estar, los bordes van a estar más en contacto y con esfuerzo de peso más grande en esa región. Entonces, donde se acalienta más y también la flexión de flexibilidad que va en la lateral, eso trae mucho más calentamiento y desgastes también en esa región lateral. Si tú estás con una presión muy arriba del normal, lo que ocurre es que hay un contacto solamente del centro del neumático con el piso, y eso con uso se va desgastando más rápido allá. Entonces tú no aprovechas toda la goma o dibujo que hay en tu llanta. Y una otra cuestión importante con relación a presión de aire, siempre que for hacer un chequeo de presión de aire, hacer con las llantas frías, porque cuando ela está calentada, la presión de aire va a estar expandida y ahí él va a le dar una visión que no es la real. Entonces, la especificación de presión de aire de los fabricantes tiene que estar con las llantas frías. Entonces, antes de empezar una viaje, hacer un chequeo con un calibrador, ¿no? Para ver si está dentro del normal. Y mucha gente usa de hacer golpes, pero el golpe tú no haces una medición de la presión. Tú vas a detectar si hay una llanta pinchada o no, nada más. Entonces, es importante ahí usar siempre un equipo que va a ayudar a usted a tener la vida de la llanta mucho más larga, ¿no? Antes de que se me olvide, ahorita mencionábamos la carga que traen en el camión y recuerden que hay una aplicación muy buena que se llama Weight My Truck de Cat Scale, porque en ella tú puedes checar el peso que tienes en el camión sin necesidad de bajarte, y hay más de 2,000 básculas en el país, en todo Estados Unidos. Tú que vienes de México a Estados Unidos, o tú que vas de México a Estados Unidos, llevas carga, cuando te regresas tienes que pesar, te recomiendo mucho que pases a Cat Scale, pero también obviamente que descargues la aplicación porque está en español, no vas a batallar con la persona que te atiende, ahí vas a llevar el historial de carga, y lo mejor es que la báscula está 100% certificada y tu reporte en el teléfono, en tu aplicación, también lo está. Si el DOT te llega a decir que trae sobrepeso, Cat Scale te va a ayudar a pagarte la multa o acompañarte incluso a corte si la multa fuera muy alta para que no la tengas que pagar, porque todas las básculas de Cat Scale están 100% certificadas. Así es que te recomiendo muchísimo que bajes la aplicación de Cat Scale. Y continuamos aquí con el ingeniero doctor, como dicen en Colombia, doctor, ¿no? Durval. Me gustó mucho lo que dijo, porque yo pienso, como bien dice, que darle el golpecito a la llanta no es lo más correcto, hay que calibrar, y esa calibración, esa medición hay que tomarla en frío. Yo pienso que ayuda mucho el golpe, como bien dice, para saber si tiene aire o no, pero si una llanta trae 90 y la otra 95, de eso no nos vamos a dar cuenta.
Entonces, ¿en qué nos afectaría que una llanta traiga 5 libras más que la otra, pensando en las duales de los remolques de los camiones? Bien, si tú tienes las duales y están en presión distinta, tú tienes los dos efectos de esfuerzo, una con probable alta presión y otra con baja. Entonces, las dos van a trabajar con esfuerzo demasiado, con desgaste, un riesgo de desgaste más acelerado. Y también la que está con más aire va a estar muy probablemente sosteniendo más peso por el conjunto. Entonces, eso trae un prejuicio para los dos, pero la que está con más aire naturalmente va a sufrir más. Porque está cargando más. Y la otra que trae menos aire, si lo viéramos en el microscopio, está un poquito más chica. Entonces, al estar más chica, también tiende a patinar un poco más y nos hace desgastes como si fuera problemas de balanceo también, ¿no? Como de amortiguador, un poco ovalado. Entonces, es bien importante pues que mantengamos la presión en ambas y el bate, con lo que le pegamos o lo que sea, no nos va a dar esas diferencias. Y lo otro que estaba diciendo y me llama la atención, volviendo a la temperatura de las llantas, es que si una se está calentando más que la otra, a la hora de hacer la medición en caliente, pues también nos está midiendo otra vez una diferente presión y nosotros, aunque las calibráramos, nosotros mismos estamos haciendo que estén disparejas en su presión. Entonces, por eso es bien importante, antes de arrancarnos, checar la presión de aire. Yo recuerdo mucho, en México hace 35 años, mi papá tenía un chofer que antes de arrancarse en cada viaje, en las noches, calibraba todas las llantas del camión y del remolque. Se tardaba 1 hora, 1 hora y media calibrando todo eso, pero él no se iba sin calibrarlas todas. Y el señor decía, prefiero invertir tiempo aquí a que me truene una llanta en la carretera y perder horas allá, porque aquí son minutos, allá son horas. Y eso es parte de un mantenimiento preventivo, de una cultura que parece no tenemos como conductores. Si porque soy chofer de una compañía, pues yo no quiero hacerlo porque no me pagan por eso. Si yo soy dueño de mi propio camión, no, pues no se necesita, con que le demos con el batecito es más que suficiente. Y yo vengo criticando eso o recomendando que no lo hagamos porque está muy limitado lo que estamos haciendo. Ahora, yo veo mucho desgaste de llantas, entonces significa que no te está funcionando la estrategia de mantenimiento. O sea, hace falta ir más allá para evitar esos gastos. El principal, que es fundamental, es que tenga en su cabeza que es dinero que se va. Entonces, ese tiempo que se hace inversión para un mantenimiento preventivo, con certeza va a se convertir a más plata, a una ganancia más grande, ¿no? Además de, si no hay un tratamento preventivo de mantenimiento, usted puede estar ahí muchas veces se quedando en la carretera por tonterías que sería muy simples de chequear antes de salir y ya hacer una protección para que no esté ahí parado por horas por cosas que son simples de solucionar preventivamente, ¿no? Pues ya lo hemos dicho, el camión es un negocio y ese negocio hay que cuidarlo, hay que invertirle, no necesariamente es dinero, en esta ocasión puede ser tiempo. Y si pensamos en Estados Unidos, en los altos costos de reparar, por ejemplo, algo en la carretera, pues es mejor prevenirlo. Si pensamos en la inseguridad que lamentablemente se vive en las carreteras de México, pues también deberíamos de prevenir el tener problemas con una llanta en la carretera, andar cambiando algo ahí y pues de repente que nos llegue alguna sorpresita. Pues bueno, esto es el Truck Saver Show, estamos por el Heraldo Radio para todo México, Now Media hacia Estados Unidos y ya lo saben, estamos en todas nuestras redes sociales como los Truck Savers. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no se vayan, no se me duerman. Regresamos unos minutitos porque aquí los fierros nunca mienten.